Muy buenos días, muy buenas tardes, incluso muy buenas noches para todas las personas que nos observan a través de esta plataforma digital. Un saludo cordial al doctor Fernando Andrés Uribe Muñoz y de igual manera para nuestros compañeros de clase de la Universidad de la Amazonia. A nuestro grupo le correspondió el tema de nulidades y revocatoria directa en el derecho sancionatorio, derecho disciplinario. Mi nombre es Andrés Felipe Ortiz y voy a empezar explicando el tema acerca de las nulidades. Deben tener en cuenta que estas nulidades constituyen un mecanismo de garantía del debido proceso, el cual está orientado a preservar la legalidad de cualquier actuación administrativa sancionatoria. Su fundamento constitucional lo encontramos enmarcado en el artículo 29 de la Constitución Política, el cual consagra el debido proceso aplicable a cualquier actuación judicial y administrativa, lo que implica que cualquier actuación administrativa y disciplinaria no debe vulnerar aquellas garantías fundamentales, de lo contrario estas no producirán efectos jurídicos válidos. En cuanto a su constitución o su regulación legal, las nulidades están consagradas en el artículo 202 a 207 de la Ley 1952 del 2019, la cual en ciertos artículos ha sido modificada por la Ley 2094 del 2021. En su artículo 202 encontramos estas causales de nulidad, las cuales están taxativamente enmarcadas, es decir, están totalmente cerradas. ¿Para qué? Para que así se pueda evitar cualquier abuso de su invocación, las cuales son las siguientes: la falta de competencia del funcionario, la violación del derecho de defensa y de igual manera las irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso. Ahora bien, es importante precisar que no toda irregularidad dentro de la actuación disciplinaria tiene la entidad suficiente para generar nulidad. Únicamente genera nulidad aquellas que comportan una afectación real, sustancial y demostrable de las garantías fundamentales, en especial la que tiene que ver con el derecho de defensa y el debido proceso. Pueden dar lugar a cualquier invalidez de todo lo actuado. En ese sentido, conforme a este artículo 202 y 203 de la Ley 1952 de 2019, la nulidad no se configura por simples procedimientos formales o defectos formales, sino por vicios que incidan directamente en la estructura del proceso o incluso en la capacidad del investigado para ejercer su defensa. El artículo 203 establece, de igual manera, aquellos principios que orientan la declaratoria de nulidad y su convalidación, como podemos encontrar que no se declarará la nulidad cuando el acto haya cumplido su finalidad, siempre que no se vulnere el derecho de defensa. De igual manera, que quien alegue esa nulidad debe demostrar la afectación sustancial. No se puede invocar la nulidad quien haya contribuido a la irregularidad. De igual manera, los actos pueden convalidarse con el consentimiento del afectado. Y solamente procede la nulidad cuando no exista otro medio procesal para subsanar la irregularidad. Aquí entonces encontramos directamente ciertos principios, entre ellos el principio de trascendencia, el cual establece que no hay nulidad sin perjuicio. ¿Qué significa esto? Significa que debe demostrarse que esta irregularidad afectó realmente el derecho de defensa. Por ejemplo, si el investigado nunca fue notificado, no conoció el proceso y se le impuso una sanción sin poder defenderse, sin poder aportar pruebas o incluso controvertirlas. Aquí estamos ante una nulidad clara porque se impidió completamente el ejercicio del derecho de defensa. Esto demuestra que no basta simplemente con identificar un error, sino que también es necesario probar que ese error tuvo un impacto real en las garantías procesales. De igual manera encontramos el principio de especificidad, el cual indica que solo proceden por causales de nulidad las que están expresamente previstas en la ley, y de igual manera el principio de subsidiariedad, el cual indica que esta nulidad es una medida de la última ratio, que quiere decir que solo procede cuando no existe otro mecanismo para corregir esta irregularidad. Ahora bien, en cuanto a los artículos siguientes, encontramos en el artículo 204 que la nulidad se puede establecer de manera oficiosa, señalando que en cualquier estado del proceso, el funcionario puede declarar la nulidad cuando advierta alguna causal y contra esta decisión no va a proceder ningún recurso. En su artículo 205 encontramos de igual manera los efectos
que regula esta nulidad, en el cual como primera medida se tiene que la actuación se retrotrae al momento en que ocurrió el vicio. De igual manera se establece que no se invalidan las pruebas legalmente practicadas. En su artículo 206, el cual está modificado por la Ley 2094 del 2021, establece los requisitos para poder solicitar la nulidad. Primero es que debe presentarse antes del traslado para los alegatos de conclusión. De igual manera se debe indicar la causal concreta y específica que están enmarcadas en este derecho disciplinario, Ley 1952 del 2019, y debe fundamentarse en hechos y derechos. En su artículo 207, de igual manera modificado por la Ley 2094 del 2021, se establece que la nulidad debe resolverse dentro de los 3 días siguientes. El artículo 207, el cual también ha sido modificado por la Ley 2094 del 2021, establece que si se solicita esta nulidad o si se ha solicitado, la misma debe resolverse dentro de los 5 días siguientes. Si la nulidad se solicitó dentro de audiencia, se debe resolver en la misma audiencia. Contra la decisión de esta nulidad procede únicamente el recurso de reposición. Teniendo en cuenta su aspecto constitucional y de igual manera su aspecto legal, encontramos también varios aportes jurisprudenciales señalados por la Corte Constitucional de Colombia, la cual ha señalado en la sentencia C-948 del 2002 que en el derecho disciplinario primeramente tiene una naturaleza sancionatoria, por lo que la misma debe respetar principalmente el debido proceso, incluyendo que hayan actos de legalidad, de igual manera que se tenga en cuenta la presunción de inocencia y de igual manera que se tenga en cuenta el derecho a la defensa, a colocar las respectivas pruebas y a contravertir las ya existentes. De igual manera contamos con la sentencia T-1093 del 2004, que la nulidad procede cuando se afecta al núcleo esencial del derecho de defensa. Muy buenas noches. En cuanto al segundo tema, después del tema de nulidades, vamos a tocar el tema de revocatoria directa en el derecho disciplinario. Entonces, ahora bien, en cuanto a la revocatoria directa, no simplemente es una facultad, sino una expresión del deber de autocontrol de la administración, orientada a garantizar la legalidad y la justicia material. Se define como un mecanismo extraordinario mediante el cual la administración puede revisar, corregir o dejar sin efecto sus decisiones. ¿Sus decisiones cuáles? Sus decisiones disciplinarias, cuando sean pues contrarias al ordenamiento jurídico o vulneren derechos fundamentales sin acudir a la jurisdicción. Esta está regulada en el artículo 141 al 146 de la Ley 1952 del 2019. El artículo 41 establece su procedencia, que nos dice que puede ser de oficio o a solicitud. Segundo, dice que la Procuraduría puede revocar fallos sancionatorios, también fallos absolutorios o archivos en caso de violaciones en derechos humanos. El artículo 142 ya nos señala como el tema de la competencia. Entonces aquí nos dice que el Procurador General es la única autoridad competente para revocar estas decisiones, especialmente tratándose de fallos absolutorios. El artículo 143 establece las causales y aquí nos brinda 2 causales: infracción manifiesta de normas constitucionales o legales y vulneración o amenaza de derechos fundamentales. Ya aquí en el artículo 144 nos regula la solicitud del sancionado. Entonces nos dice que puede solicitarla solo una sola vez, siempre que no haya interpuesto recursos ordinarios. Incluso puede solicitarla aún si acudió a la jurisdicción, siempre que no existe sentencia definitiva. El artículo 145 nos establece unos requisitos y nos brinda 3 requisitos. El primero es identificación del solicitante, el segundo identificación del fallo y la sustentación de la causal.
El artículo 146 establece un punto clave aquí. La revocatoria directa no revive los términos para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Desde el punto de vista constitucional, este mecanismo materializa el principio de legalidad, la moralidad administrativa y la justicia material. En conclusión, podemos decir que la revocatoria directa frente a nulidades tienen unas diferencias clave. Ahora vamos a ver las diferencias más importantes entre estas dos figuras. Primero, podemos ver que la nulidad se enfoca en errores de procedimiento, busca proteger también el debido proceso, puede retroceder la actuación a una etapa anterior, mientras que cuando hablamos de la revocatoria directa se enfoca en el contenido de la decisión, busca corregir decisiones también injustas o ilegales. También dice que puede eliminar, modificar una decisión ya tomada. Otra diferencia clave en el momento, la nulidad se da dentro del proceso, mientras que la revocatoria directa puede darse después de finalizado. En pocas palabras, la nulidad corrige cómo se hizo el proceso y la revocatoria corrige prácticamente lo que se decidió. Para concluir, tanto la nulidad como la revocatoria directa podemos decir que son mecanismos fundamentales en el derecho disciplinario porque garantizan las decisiones sean justas para que sean justas y respeten los derechos de las personas. Entender la diferencia entre estas figuras permite aplicar correctamente cada una y evitar errores en los procesos disciplinarios. Muchas gracias. Bueno, y a modo de conclusión, tenemos que las nulidades y la revocatoria directa prevista en la Ley 1952 de 2019 garantizan la legalidad. Eso significa que evita que el proceso y las decisiones se aparten o se separen de la ley. Son mecanismos de control que obligan a la administración a actuar correctamente. La función de las nulidades. Las nulidades son preventivas y correctivas porque permiten detectar y eliminar errores dentro del proceso disciplinario. Si se vulnera el debido proceso, por ejemplo el derecho a la defensa, la nulidad evita que esa irregularidad produzca efectos y obliga a corregirla, o sea, obliga a que se corrija. La función de la revocatoria directa es directa y permite que la misma administración corrija sus decisiones cuando son ilegales o injustas, es decir, sin necesidad de acudir directamente a un juez. Es la forma más rápida de que se restablezca la legalidad y poder proteger los derechos del disciplinado o de las partes. También podemos decir lo que es como un autocontrol de la administración. Ambas figuras, tanto la revocatoria directa como las nulidades, reflejan ese autocontrol porque la administración se vigila a sí misma, es decir, corrige los errores que se puedan llevar en el proceso. Eso hacen las nulidades. Y en las decisiones, pues la revocatoria directa. Esto aumenta la confianza de los ciudadanos con las actuaciones de la administración. También es como un límite al poder disciplinario. En conjunto, estas dos figuras aseguran que el Estado no actúe de manera arbitraria, ya que todo debe representar garantías, debe respetar garantías como el debido proceso y los derechos fundamentales. Es decir, que el poder disciplinario tiene unos límites y pues son claros. Esos límites los pone o sirven
estas dos figuras sirven para poner esos límites. Muchas gracias.